¿Qué tal, gente bonita de Curiosidad Futbolera? Les habla una vez más su amigo Juan René Alvarado Ornelas. Y el día de hoy quiero hacer una reflexión, ya teniendo terminado lo que fue el Premundial Sub-20, haremos una reflexión y conclusión para todas las selecciones. Empecé con la de México, un video que se subirá próximamente en el canal. Pero hoy quiero hablar de lo que fue la selección guatemalteca de fútbol, que prácticamente se puede decir que fue la selección revelación de este campeonato premundial sub-20, que terminó eliminando dos de las favoritas en el camino. Bueno, ganando la 3 y podemos contar a Panamá, que incluso fue invitado bueno, no eran los mismos jugadores, pero es considerado una potencia sub-20 porque fue invitado al torneo Esperanzas de Toulon este año. Si no potencia, al menos un equipo que normalmente va a los mundiales sub-20, el equipo panameño sí se ha caracterizado por eso. Le gana el equipo guatemalteco en la primera ronda a los panameños, después derrotó al equipo nacional de Canadá y después terminó derrotando a la gran favorita que era la selección mexicana de fútbol por diferentes factores. Más que nada quiero hacer este video para rescatar las cosas buenas y las cosas malas y lo que podemos concluir de este premundial sub-20, que me parece que fue de mucho crecimiento y mucho aprendizaje para la selección guatemalteca de fútbol, así como para toda la federación en general, y una muestra de las cosas buenas que están haciendo y de que puede haber un cimiento de talento interesante para poder hacer cosas interesantes en un futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de esta selección guatemalteca de fútbol, dirigida actualmente por Luis Fernando Tena, me estoy refiriendo a la mayor, es el Mundial Mayor que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Bueno, arrancando con la primera virtud que tuvo este equipo guatemalteco en esta clasificación, a la cual reitero una vez más, como lo he hecho en otros videos, una gran felicitación al equipo guatemalteco por haber calificado al Mundial Sub-20 de Indonesia 2023, segundo mundial en su historia que jugarán de cualquier categoría, y pues con una gran esperanza, ya que parece una generación muy interesante a futuro, en una eliminatoria en la cual habrá más boletos, más cupos y no estará ni México ni Estados Unidos y Canadá. Por eso es que la ilusión de Guatemala, pues obviamente con esto se alimenta más la esperanza de poder calificar un mundial mayor. Bueno, entrados al tema, primera virtud que tuvo este equipo guatemalteco, pues recordemos que inician su camino en la fase de grupos contra el conjunto del Salvador Sub-20, ¿no? Un conjunto del Salvador muy bien dirigido, si bien ahí no estaba metido Hugo Pérez como tal, está su sobrino. La selección prácticamente la armó Hugo Pérez y con mucho futbolista que jugaba en Estados Unidos, alguno que otro que jugaba en alguna otra parte del extranjero, pero en su mayoría jugando todos en la liga local. La selección guatemalteca fue sorprendida drásticamente, una selección de la cual muchos tenían pocas esperanzas debido a que en la preparación previa a este premundial sub-20 incluso habían perdido con equipos de segunda división y primera división del fútbol guatemalteco, por lo cual dejaba preocuparse mucho este equipo de Guatemala de qué podría pasar con ellos en el premundial. Y esas sospechas de muchos guatemaltecos que se tenían se hicieron realidad, ya que les terminan metiendo una zarandeada de 5-1 en el primer partido del conjunto del Salvador, en un partido que prácticamente fue un desastre toda la saga del equipo guatemalteco. No hubo ningún tipo de orden, el portero Moreno tuvo muchas fallas y prácticamente todo el equipo en general no se pudo acomodar ni se vio bien, salvo Aquimios Ordóñez, que demostró que era el jugador diferente que iba a tener esta selección. Hubo varios jugadores que tuvieron muy mala actuación, como fue el caso de Kevin Mendoza, como fue el caso de Mejía Chicas, como fue el caso de Recinos, que incluso hasta metió un autogol, y de Gaitán. Futbolistas que después ya no serían tan considerados en los futuros partidos. Y obviamente recordemos que a Rafael Dorado lo estaban observando desde la tribuna tanto Chava Reyes Jr. como Luis Fernando Tena en una especie de visoría para ver qué podían sacar para el conjunto de la selección mayor o cómo iba el proyecto de selecciones menores. A causa de esto, provoca que haya una conjunción de grupo en la selección guatemalteca. Se dice, algunas fuentes indican que Loredo fue auxiliado también por Chava Reyes, que bajó de la tribuna ya como tal un auxiliar de Rafael Loredo en la banca. Y un Luis Fernando Tena que también se dice que habló mucho con Loredo. Eh, Puesto a esto, para el siguiente partido que fue contra Guatemala, bueno, contra Panamá, disculpen, hubo una gran zarandeada y un gran cambio en lo que es la alineación. Arquímedes Ordóñez obviamente se mantuvo, pero vimos la entrada de jugadores como Cabrera, que no había jugado el primer partido, Mancilla, se hizo un cambio a línea de 5, entró Corado como lateral, igual que Montaño.
ingresó Santos Vargas, que era un futbolista con el jugado, y Cardosa, el futbolista número 7 del conjunto de comunicaciones de Guatemala, pues que este chico prácticamente está llamado a ser el relevo natural de Oscar Santís, ¿no? Para el conjunto crema. Volviendo al tema, el conjunto de Guatemala presenta otra cara muy diferente, completamente opuesta a lo que había mostrado en el primer partido. Termina derrotando 3-1 una selección de Panamá que nunca encontró el rumbo, al menos en este partido. Y sorprende básicamente debido pues, a que mucha gente ya daba por eliminada a la selección de Guatemala por perder de fea forma con el conjunto de El Salvador. Con goles de Alan Juárez, que también fue una gran revelación. Un chico que no había jugado en los primeros partidos. Este chico Juárez que juega en el conjunto del San José y que me parece un excelente segundo delantero. Yo creo que es un chico que tiene, no, es de esos delanteros que no solamente te rematan, sino que te dan juego, saben salirse del área y saben jugar muy bien dando paredes o haciendo juego. Yo no tuve la oportunidad de ver este partido, pero tuve la oportunidad de ver el resumen y creo que el equipo guatemalteco mostró un orden táctico muy compacto y eso produjo que pues el equipo panameño no tuviera respuesta, además de que también tanto Alan Juárez, Arquímedes Ordóñez fueron muy incisivos en el ataque profundo, profundizaba mucho esta selección guatemalteca y prácticamente le ganó con un muy buen fútbol al conjunto de Panamá. Para el tercer partido viene un partido pues un poco más liviano contra la selección de Aruba, cambia por tanto el planteamiento de la selección guatemalteca, bueno, cambia un poco solamente. Mantienen esa línea de 5 con Cabrera, con Mejía, con Chicas, con Santos y con Aristondo en la media cancha. En la defensa con Corado y con Montaño, que Corado, créanme qué buen torneo tuvo. Urizar, que muy buen stopper por derecha, resultó, por stopper por izquierda, resultó ser este jugador de comunicaciones, con Franco González y con Mancilla. Y fue un partido un poquito trabado al principio, le costó trabajo abrir el marcador al conjunto de Guatemala en los primeros minutos. Encuentra el gol Arquímedes Ordóñez, eso hace que se abra el mar. Sí, empezó sufriendo un poco la selección de guatemalteca porque se vieron sorprendidos por un gol que cayó a favor de Aruda de Van der Saynet. Pero Alan Juárez entró de cambio y otra vez volvió a responder este futbolista que de verdad, a mi gusto, tiene mucho futuro, es un futbolista que se le debe de seguir muy de cerca, creo que es un prospecto muy interesante además de Arquímedes Ordóñez, para el futuro de la selección guatemalteca, sobre todo con la delantera que tanto se ha sufrido, creo que este chico en un futuro podría ser miembro de la selección mayor de Guatemala, vamos a ver cómo lo van llevando, también no depende de los jugadores, bueno, no depende de los clubes el debutar a este futbolista, bueno, no depende de la selección, depende de los clubes, y más cuando juega en el extranjero, ¿no? Fue un muy buen partido, al mismo tiempo se llevó a cabo un partido que fue muy polémico, en el cual El Salvador y el conjunto de Panamá pactan un empate 0-0. Digo pactan porque al parecer eso fue lo que pasó porque no tuvo ni un solo tiro a gol, ninguno de los dos equipos se guardaron demasiado en un partido pues que levantó ciertas sospechas, mandando a Guatemala a la llave como segundo lugar para que jugara contra Canadá y en dado caso de que avanzara contra una eventual selección mexicana, con lo cual pues en teoría era una llave más complicada, por eso tanto Panamá como El Salvador decidieron neutralizarse, pues para tratar de evitar este tipo de camino, y bueno, eso es lo que se especula. Finalmente pues eso nunca se va a comprobar, terminaron empatando 0-0, Panamá se fue a la llave del tercero y El Salvador se fue a la llave del primero jugando contra la República Dominicana en su siguiente partido. Regresando al tema de Guatemala, este partido sí tuve la oportunidad de verlo completo. El equipo de Guatemala se enfrenta a una selección canadiense, ahora sí cambiando el esquema completamente, dejar de una línea de 5, convertirla en una línea de 4, acomodando a Urizar que lo había hecho como un stopper por izquierda, como un lateral por izquierda, Franco González y Mancilla en la central, Corado Ruano como lateral por la derecha, Moreno Alfaro como el portero de comunicaciones que no había tenido oportunidad de volver a jugar hasta que se sentó en el pasado Aguirre. Aquí vuelven a apostar por Moreno Alfaro. Desde Aruba ya empezaron a apostar por él. Ingresa Néstor Cabrera como un volante por izquierda. Como volante por derecha Fabio Antonio Montaño Cárdenas. Montaño que bien juega. Este chico que juega también me parece que en comunicaciones. Cardosa y Santos. El chico de Iztapa jugando juntos en la contención.
y adelante pues un Arquímedes Ordóñez un poquito más abierto pegado a la banda, con un solo delantero que era Aristondo, ¿no? Este equipo de Guatemala desde los primeros minutos mostraría un orden defensivo bastante evidente, muy bueno, muy bien parada la saga defensiva de Guatemala, un conjunto canadiense que intentó un poco en los primeros minutos, pero que conforme fueron avanzando los minutos del primer tiempo, el conjunto de Guatemala se fue quedando con la pelota de una manera muy buena, empezaron a hacer muy buenas transiciones. Algo que quiero también resaltar de este equipo guatemalteco es que hace muy bien las transiciones de juego y tiene o sea, se ve el trabajo táctico. Se ve mucho el trabajo táctico y eso yo creo que también es parte de la ayuda que le han dado a Loredo tanto Chava Reyes Jr. como Luis Fernando Tena, que son dos técnicos que trabajan muy bien ese aspecto, ¿no? Se ve muy bien el conjunto de Guatemala en los primeros minutos del primer tiempo. Cierran el primer tiempo ya sufriendo un poquito más. Canadá tomó un poco más de protagonismo con este chico Wright y con este chico Guimaraes de Coimbra, que es canadiense brasileño, que la verdad le estaba complicando un poco la vida. Afortunadamente para el conjunto guatemalteco era muy malo el lateral derecho Franklin, que estaba teniendo la cobertura de Montaño. Y muy inteligentemente Arquímedes Ordóñez se cambiaba esa banda constantemente para buscar a este chico, ¿no? Tuvo dos importantes de gol el conjunto de Guatemala durante el primer tiempo. Una donde no alcanzan a llegar y otra donde Arquímedes la terminó por volar. De ahí en fuera el conjunto de Canadá me parece que solo tuvo una jugada. En el segundo tiempo prácticamente los dos equipos se neutralizan. Se traba el partido en media cancha. Por un momento el conjunto de Canadá tiende a tener más la pelota, llega con más peligrosidad al área de Moreno y hubo un lapso en la segunda parte del encuentro donde Canadá sí tuvo más para dominar. Antes de eso, el conjunto de Canadá en el primer tiempo fallaría un penal, al igual que el conjunto de Guatemala. Ambos fallaron un penal, se van a los tiempos extras, en los tiempos extras con un penal de una mano, pues la verdad muy evidente de parte de Uriza, que me parece que sí fue un error bastante claro del defensor guatemalteco. Terminan por marcarle un penal a Canadá que hace a Cameron Javila, lo hace válido. Y ya después de eso el conjunto de Guatemala prácticamente se vuelca completamente al ataque. Para esto ya habían ingresado Juárez, ya habían ingresado Rudy Muñoz, ya había ingresado Bantes, ya había ingresado Anderson Villagrán, que ojo, nos vamos a acordar de este nombre en un futuro, en este partido que sería fundamental, y Alexander Palencia. Ingresan a el terreno de juego de estos futbolistas y la verdad es que se nota diferente el conjunto de Guatemala, empieza a tener más protagonismo, empieza a caer más sobre el área de Canadá y ya casi para terminar prácticamente el partido en el minuto 119 Villagrán hace un gol que le asiste prácticamente Arquímedes Ordóñez, donde pues con la cabeza termina metiéndolo de muy buena manera para el marco del conjunto canadiense y concretando los penales, unos penales donde prácticamente el conjunto guatemalteco se veía muy sólido y el que se luciría sería Moreno Alfaro parando el último de los penales para terminar eliminando a la selección canadiense y calificar para jugar el partido pues que era uno de los más importantes contra la selección mexicana en los cuartos de final. Para estos cuartos de final la selección de Guatemala se presentó con un 3-4-3 bastante positivo, obviamente más tendiendo a la defensa. Empezaron titubeando un poco en los primeros minutos, sufriendo de los embates del equipo mexicano, que solamente hay que decirlo, el equipo mexicano jamás apareció. Mi selección mexicana jamás tuvo la oportunidad de poder tener tiros al área concretos, realmente fueron jugadas individuales que se intentaron, más no jugadas de fútbol, nunca hubo asociación de equipo y Brian González era el único que intentaba algo diferente del conjunto mexicano. El resto, pues la verdad, no se encontraba en el partido y costó bastante trabajo para que pudiera asentarse el conjunto mexicano. Hubo un momento en el que sí, el equipo mexicano tenía más la pelota, pero no tenía jugadas de peligro. En cambio, Guatemala cada vez que hacía un contragolpe era una jugada que terminaba en el marco contrario del portero Euloglio Telles, este portero del Pachuca, donde pues prácticamente casi lo vacunan en varias de esas. Hasta que en una descolgada termina por haber un centro que termina metiendo a Arquímedes Ordóñez casi al final del primer tiempo
en el minuto 39, con la cabeza entre dos centrales, entre la marca de los dos centrales entra Arquímedes Ordóñez como si fuera Juan por su casa allá en mi pueblo, y termina metiendo un gol que adelantaba a la selección guatemalteca y ponía completamente el nervio del lado de la selección mexicana. Se van al primer tiempo con ese marcador a favor de la selección guatemalteca, y después lo que vendría sería una vorágine de desesperación de parte del seleccionado mexicano, que sí llegaba, tenía disparos, pero nunca nada concreto ni nada que incomodara a Moreno. Realmente eran jugadas individuales, en su mayoría intentadas por Brian González, pero había muchos jugadores muy aburguesados que la verdad nunca hicieron más por la pelota, nunca hicieron por tratar de meter más intensidad, quitando a Brian González, insisto, el resto, y miren que había jugadores que ya habían jugado en primera división como Mariscal o como Ambriz, el resto la verdad tenían poco bagaje en primera división, por lo tanto también creo que pecaban de novatos en algunas jugadas, pues prácticamente no incomodaban a la selección guatemalteca, y Guatemala tuvo otras dos fácil para terminar ya de una vez por todas el partido. Pasa que viene una jugada que para mi gusto sí es falta, claro, falta a favor de México, pero creo que el conjunto guatemalteco se equivoca porque regala la falta en una zona bastante donde no era tan necesario, pues cerca del área por el centro donde prácticamente había una jugada donde había superioridad numérica de la defensa de Guatemala, y terminan haciendo una falta para mi gusto innecesaria. Hacen el cobro del tiro libre, hay una serie de rebotes, le queda a un futbolista del equipo mexicano, al zaguero central que es Rodríguez, avienta un balón a la olla, le pega, me parece que a Esteban Lozano, este futbolista del América, en la cabeza, y termina metiéndose en una serie de rebotes. Creo que ahí hubo dos errores por parte de la saga de Guatemala. La primera, el regalar la falta de manera tan inocente, y el segundo, el no estar atento al rebote. Prácticamente el rebote queda ahí, y me parece que se tarda un poco los defensas centrales de Guatemala en tratar de ir a presionar para que no tuviera siquiera el espacio para poder tirar el pelotazo que terminó dando a la olla este futbolista mexicano, que terminó teniendo suerte y pegando con Lozano. Fuera de esta jugada de peligro de México no hubo otra más concreta. Se van a los tiempos extras. En los tiempos extras me parece que Guatemala tiene un segundo aire. El conjunto de Guatemala le imprime más peligro al conjunto mexicano. El conjunto mexicano ya no tiene prácticamente llegada en el segundo tiempo extra ni en el primer tiempo extra, y eso provoca que cuando veamos a los penales, unos penales en donde el conjunto mexicano falló con una displicencia de cobro bastante lamentable de parte de todos los jugadores mexicanos. Ya en su momento ya grabé el video donde hablo específicamente de lo que fue este premundial para la selección mexicana, donde doy los puntos donde creo que se equivocó, porque creo que cosas buenas pocas hay en este premundial para la selección mexicana. Aquí les estará, bueno, ya lo estaré subiendo en el canal. Y fuera de eso, el conjunto de Guatemala, pues este chico Moreno paró prácticamente un penal en el tiempo regular, cuando se podía poner al frente el conjunto de México en el segundo tiempo. Paró cuatro penales en la tanda de penales, y el conjunto de Guatemala sí falló como dos, me parece, en las tandas de penales, pero el resto lo cobró bien. Finalmente los penales no son más que una evaluación, una combinación, un desafío en el cual se combina técnica y mentalidad. Si una de las dos te falla en el momento importante, pues entonces es lo que te elimina. No es tanto como si fuera un volado. Afortunadamente termina pasando la selección de Guatemala al Mundial Sub-20 de Indonesia. La selección mexicana se queda sin Olimpiadas, con una muy buena mentalidad, insisto, y con un gran trabajo táctico de orden, y con cierto talento individual que se supo aprovechar en este partido y en los demás. Pasaban contra una selección de Dominicana, donde prácticamente aquí es donde veríamos otra vez el lado malo de la selección guatemalteca, y ni siquiera fue en el partido completo. Me parece que los primeros 45 minutos con mucho carácter se presenta la selección guatemalteca, lo juega muy bien, sabiéndose protagonistas del encuentro, porque es la realidad, el protagonista del encuentro, el que tenía la posesión, el que tuvo prácticamente toda la pelota de los primeros 45 minutos fue el conjunto guatemalteco. El conjunto de Dominicana, sabiéndose inferior, trataba de jugar el juego que le habían hecho a El Salvador, con el que le ganaron y el que le hicieron a Jamaica, que es tratar de jugar el contragolpe, pero no les estaba saliendo. Arquímedes Ordóñez prácticamente tenía vueltos locos tanto a Hueve González como a Moreno Berroa, que eran los dos que lo estaban marcando, el volante y el defensa lateral. Termina haciendo, dando una asistencia. No, Arquímedes Ordóñez primero termina haciendo un gol, me parece, cruzándolo,
y el segundo gol es por una asistencia de Arquímedes Ordóñez que termina siendo un autogol porque la tratan de desviar de la saga dominicana. Se van así al primer tiempo, en el segundo tiempo prácticamente creo que ahí es donde Guatemala se relaja demasiado, baja un poco la intensidad, se siente abedor y dueño del partido y creo que a mi gusto subestima al rival, se desconcentra el conjunto guatemalteco y prácticamente en un error de concentración en 3 minutos le empatan el partido. Guillermo Ronaldo de Rosario en un gol extrañísimo con una serie de rebotes donde me parece que peca el conjunto de Guatemala de confiado en el sentido de que la saga defensiva trata de salir jugando la pelota cuando tendrán que haberla reventando de una porque tenía la presión de los dominicanos. Terminan perdiendo la pelota y termina quedando solo este chico Ronaldo de Peña para meter el gol. Y en el siguiente gol es una descolgada del conjunto dominicano orquestada por el mejor jugador que tiene la República Dominicana, que es Ascona, que juega en el Inter de Miami. Qué crack este jugador, de verdad. Tiene cuestiones técnicas y tácticas muy interesantes que ya estarían dado en el tema. Es el único que traía de esa selección dominicana. Los demás no traían absolutamente nada. Y en una descolgada de Ascona, pues termina originándose lo que sería el segundo gol del empate. Y una losa muy fuerte para el conjunto de Guatemala que ya no se podrá quitar de encima. Sí, el conjunto de Guatemala responde de buena manera, empieza a hacer su juego como se le había acostumbrado después de que había relajadose por los 64 minutos, ya empieza a hacer su juego, empieza a agobiar a la saga central de Dominicana, tenían muy buenos centrales, Martes Delgado y García, los conjunto de Dominicana, se planta el conjunto de República Dominicana, forza al tiempo extra, Guatemala creo que en el tiempo extra todavía se vuelca más al ataque, a tal punto de que tuvieron varias jugadas de peligro donde tanto Arquímedes Ordóñez como Juárez pudieron poner en adelante, también Cabrera hay que decirlo, y Cardosa pudieran poner adelante al conjunto de Guatemala, se terminan fallando y esto implica que incluso se genera una jugada polémica que a mí me parece que sí era un penal, había argumentos para marcarlo, creo que era una jugada en la que entre que sí, entre que no la podías marcar, pero sí había argumentos para marcar un penal. Me parece que lo marca bien el jamaiquino, el árbitro jamaiquino de primera instancia, pero el problema es que le llama el VAR y eso lo hace dudar. Entonces, su inexperiencia y la poca capacitación que tiene este conjunto arbitral en general en toda CONCACAF con esta herramienta que es el VAR, provoca que pues él crea que lo están llamando al VAR porque no fue. Y se va con esa lógica y no marca un penal que para mi gusto era claro para que pues, la selección guatemalteca se pudiera poner al frente y ganar el partido. Se van a los penales, en los penales pues no estaba Moreno por acumulación de tarjeta contra el conjunto mexicano. Me parece que no es culpa de Aguirre, Aguirre hace bien su labor. El problema es que el conjunto de Guatemala cuando ya habían para empatar la serie termina por perdonar, creo que si Arquímedes Ordóñez, por cierto, se me pasó decir eso, Arquímedes falló un penal contra Canadá. Y creo que ya estaba cargándosele demasiado la losa a este chico. Hay que ponernos en contexto, o sea, es prácticamente el jugador que más se le ha seguido, el más conocido de esta selección y me atrevería a decir que es prácticamente de los mejores jugadores que tuvo el premundial sub-20, por lo cual tantos reflectores a las cuales el chico no está acostumbrado en el Cincinnati, creo que la presión se le vino encima y en los penales se denotó. Como vuelvo a repetir, los penales son una combinación de técnica junto con mentalidad. Y creo que si algo le sobra a Arquímedes es técnica. Entonces yo creo que falló los penales finalmente porque no estaba concentrado o sentía ya demasiada presión o responsabilidad bajo sus pies. Más cuando era el penal que podía empatar la serie para que Dominicana y Guatemala siguieran hasta la muerte súbita. Termina fallando el penal Arquímedes, el siguiente penal lo meten los dominicanos, se acaba completamente las esperanzas para la selección guatemalteca y queda lamentablemente fuera de este premundial sub-20. Bueno, ya